Hace 350 años, 3 siglos y medio, el pueblo de Venezuela confió su suerte y su destino al Nazareno de San Pablo. El nazareno, aunque no nació aquí en Venezuela, es un venezolano típico porque ha sufrido lo mismo que el venezolano humilde. Pasó 200 años en una iglesia que estaba ubicada exactamente en donde hoy está el Teatro Municipal de Caracas. Era la iglesia del señor San Pablo el Ermitaño de Caracas. Allí estuvo, como les acabo de decir, 200 años el nazareno, hasta que el gobierno del ilustre americano Guzmán Blanco decidió derrumbar la iglesia para levantar un teatro. El teatro que se llamó Guzmán Blanco, que es el mismo que hoy conocemos con el nombre de Teatro Municipal. En aquella Caracas aquello causó un escándalo, porque derribar una iglesia para levantar un teatro se consideró como un sacrilegio. Guzmán Blanco, llamado también el autócrata civilizador, un hombre muy inteligente, dijo públicamente que no era sacrilegio derribar un templo para levantar una iglesia, por cuanto el arte escénico, el teatro y la tragedia siempre había sido un monopolio de la Iglesia Católica. Aquello no convenció. La gente muy supersticiosa pensó que algo le iba a pasar a Guzmán Blanco y a su familia. La más preocupada por este problema era su esposa, Ana Teresa. Entonces un día, cuenta la historia, él llegó a su casa y encuentra a su mujer llorando, y la mujer le dice que algo muy malo le va a pasar por lo que ha ocurrido con la iglesia de San Pablo. Entonces cuando él decide levantar esta iglesia, la Basílica de Santa Teresa, que le pone Teresa no en homenaje a la santa, sino en homenaje a su mujer, y a otra capilla le pone Ana, porque ella se llamaba Ana Teresa, y decide entonces que todas las cosas que tenía la iglesia de San Pablo pasaran a ser propiedad de la nueva iglesia, la iglesia de Santa Teresa. Él levanta esta iglesia en el mismo año en que tumbó la iglesia de San Pablo. Pero vamos al personaje central de esta historia, que es el nazareno. ¿Cómo llegó el nazareno a la iglesia de San Pablo? Hace 3 siglos y medio, a mediados del siglo XVII, salió el Nazareno de Sevilla. ¿Quién compró la imagen del Nazareno? ¿Quién pidió que ese Nazareno viniera a la iglesia de San Pablo? Es un misterio. No hay ningún documento escrito que permita decir quién fue el artista que hizo esta extraordinaria obra de arte. Sin embargo, un hombre muy importante que prestó mucho servicio a la cultura venezolana, llamado Carlos Federico Duarte, restaurador, historiador de arte y crítico, logró establecer hace 24 años que este nazareno fue hecho en Sevilla por uno de los grandes artistas sevillanos. Se presume que quien hizo el nazareno era un tallista y escultor llamado Felipe de Rivas. Ahora bien, ¿por qué pensaron que era el gran Felipe de Rivas el que hizo la talla del Nazareno? Porque esta obra es verdaderamente espectacular, olvidándonos de lo religioso y pensando en lo artístico. Para comenzar, es la clásica talla sevillana. Es una talla sevillana en donde los ojos tienen una mirada de amor, ausentes al odio y ausente a todas las cosas que ocurren. Las manos son vitales, parece que en efecto fueran a tomar algo con dulzura. Y algo muy importante, que muy poca gente puede apreciar aquí en la iglesia, pero que en la televisión se ve muy claramente. El nazareno tiene la boca entreabierta y tiene un rictus de dolor, pero sin odio, sin egoísmo, como diciendo perdónalos. ¿Por qué los venezolanos tomaron como su devoción el Nazareno de San Pablo? Esto es muy interesante. 3 años después de muerto el Libertador, el primer venezolano típico que públicamente declaró su devoción al Nazareno de San Pablo y dijo públicamente que desde ese momento iba a vestirse de nazareno todos los años por un gran milagro que el Nazareno le ha hecho, y nunca explicó qué milagro era y sigue siendo un misterio histórico, fue el general José Antonio Páez. Páez amaba tanto al Nazareno de San Pablo que después de vestirse por primera vez de nazareno, 3 años después de muerto Bolívar, mandó a hacer una copia, una réplica exacta de este nazareno y se lo regaló a la iglesia de Achaguas. Bueno, ¿por qué Páez mandó este nazareno a Achaguas? Es un misterio también, no lo sabemos, y él nunca explicaba. Lo que sí sabemos es que desde 1833 Páez se vestía de nazareno. Por supuesto, siendo Páez el hombre fuerte del país,
Es de presumir, ¿verdad?, por el clásico guabineo y jaladera que hay en el país, que todos los políticos comenzaron a vestirse de nazareno. Cuando Páez cayó en desgracia, ya los políticos dejaron de vestirse de nazareno. Pero hay algo muy curioso con el nazareno de San Pablo. En 1669 llega a La Guaira un barco en donde vienen más o menos 8 o 10 negros. El barco venía de África enfermos de algo que era terrible, que para